Comience por decirle al que tiene allí a su lado, cuida lo que tienes. Ahora pregúntele, ¿qué tienes tú? No le diga que tiene enfermedades y cosas de esas, no. Eso está quitado, ya eso lo apartó el Señor. El Señor lo va a hacer nuevo. Tus ovarios nuevos, úteros nuevos, corazón nuevo, páncreas nuevo, intestinos nuevos, huesos nuevos, ligamentos nuevos, los que tienen cana, pelo nuevo, los que son calvos, pelo nuevo en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Son pocos los que reconocen que lo que tienen se lo ha dado el Señor. No es sino cuando llegamos a Cristo que llegamos a reconocer eso. Y sabemos que lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Dios. Pero no sé por qué rayos en un momento de nuestra vida, una vez que tenemos algo, creemos que en nuestra fuerza nosotros podemos seguir avanzando. Y como haces cuando llenas el tanque de gasolina, la bendición que recibiste te mantiene hasta el momento en que ese tanque está lleno, pero llega un momento en que se va a acabar y tu vehículo se va a detener. Así se va a detener también tu vida. Y ahí es donde entras en un ciclo que tú no entiendes y no sabes por qué te están pasando todas estas cosas. Tendemos entonces a cuidar aquello que nosotros tenemos por grande o aquello que aspiramos. Hemos entendido mal la visión del Señor o cómo es que Él la da. Y yo le he enseñado acá a la iglesia que cuando el Señor nos da una visión, nos da lo grande en lo que nos vamos a convertir. Pero cuando Él nos dice, y he puesto siempre no sé por qué, de repente es para alguien que está acá en la iglesia, le dice, tú vas a ser el dueño de una gran cadena hotelera. Esa es la visión que da el Señor. Pero también he dicho lo siguiente, que cuando el Señor te dice eso, entonces te coloca como mesonero en uno de esos hoteles. Y así es como comienza. Pero tú vives siempre anhelando convertirte en el dueño de la cadena hotelera sin apreciar y sin cuidar el hecho de ser el mesonero en ese hotel. ¿Qué quiero decirte con eso? Que a veces nosotros aspiramos o queremos o esperamos a llegar a tener lo grande para entonces dedicarnos a cuidar eso grande, cuando debemos cuidar lo pequeño. Si usted no cuida lo pequeño, usted nunca llegará a lo grande. Nada de lo que es grande es de ese tamaño. Todo lo que es grande es hecho de cosas pequeñas. Y nosotros somos los que comenzamos a darle valor a las cosas que tenemos. Así es como no cuidamos una relación, a veces como no cuidamos la familia, como no cuidamos la iglesia, como no cuidamos nuestra casa, como no cuidamos el trabajo que tenemos ahora, como no cuidamos la bendición, como no cuidamos las cosas que nos están dando porque consideramos que esas son pequeñas. Y el Señor te llama a ti a cuidar lo que tienes. Y tenemos que aprender a hacerlo. Cuida a tu familia, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, cuida todo. Somos descuidados acá, inclusive en la iglesia. Estamos usando una instalación de la iglesia o de cualquier otro lugar, en la escuela donde estás, en el trabajo donde estás. Y como dices que eso no es tuyo, no importa. Si hay que cerrar una puerta, le das un portazo, pero con el pie. No importa, eso no es mío. Y no te das cuenta que esa es una condición que no solamente la tienes para el trabajo, la tienes para tu vida. No has aprendido a cuidar nunca. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Vea, la palabra, Él nos habla claro, le está hablando a la iglesia de Filadelfia, que tiene una cantidad de cosas, que sabe que hace cosas buenas y todo esto. Y el Señor le anuncia, como le anuncia hoy a la iglesia, yo vengo pronto. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto. Por tanto, retén, dice allí, retén lo que tienes. Esa palabra que dice allí, retén, es cuidar.
traducida en retén porque debe permanecer con la persona, pero no puede permanecer algo si tú no lo cuidas, si tú no estás pendiente de lo que está ocurriendo a su alrededor. A veces nosotros, desvirtuando los valores, nos acercamos a algo o a alguien porque nos interesa, porque satisface algo en nuestras vidas, porque cumple o de repente satisface el deseo que puedo tener, pero no por un proyecto de vida o no por un proyecto de visión que me ha dado el Señor, sino que me acerco porque me interesa satisfacer en ese momento el deseo que tengo. Y Dios no quiere que esas cosas funcionen así. Dios es claro y Dios habla las cosas tales cual para que nadie cometa errores con esto. Cuando logramos entender esto, vamos a saber por qué Él está hablando esto. La iglesia de Filadelfia tenía cualquier cantidad de cosas, había hecho aparentemente las cosas correctas. Vea que le está hablando a alguien, si usted lee ahí ese capítulo completo o el mensaje que le envía a la iglesia, pareciera que esa iglesia no tiene errores. Pero le dice bien claro ahí, he aquí yo vengo pronto, retén por tanto, cuida lo que tienes, no sea que otro te quite, ¿qué? La corona. Si tú no cuidas lo que tienes, va a parar en las manos de otro. Si no cuidas a la esposa que tiene o al esposo que tiene, va a parar en las manos de otro. Si no cuidas la casa que tienes, va a parar en las manos de otro. Te van a quitar la corona. No olvide, le he enseñado acá a la iglesia esa falsa soberanía de Dios que establecemos para con nosotros y pensar y decir, si es de Dios y es para mí, eso está seguro. Si ella es de Dios, que ella sea para mí, no tengo que hacer nada. Ella será mía. No le digas que estás enamorado o estás interesado en ella para que tú veas. A ver si no va a aparecer alguien más y le va a calentar la oreja. Y cuando, mira, pero eso no era de Dios. Sí, cabezón, pero nunca hablaste. Nunca le dijiste que le interesaba. Nunca dijiste nada de eso. Así igual el trabajo. Te dan el trabajo y entonces como no es el trabajo que esperabas, tú no aprecias eso que vas a hacer ahí, que te toca hacer, que comienzas ahora a hacerlo. Porque el que es fiel en lo poco, dice la palabra en Mateo 25, 21. Él habla a aquellos que le entregó, al que le entregó los talentos. Y igual se lo dijo al que le entregó 5, al que le entregó 5 le devolvió 10, el que le entregó 2 y le devolvió 4. El que le entregó 1 que no devolvió nada, a ese le dijo cualquier cantidad de cosas, pero el versículo 21, Mateo 25, 21, dice allí, cuando ese le entregó lo que Dios le había dado, le devolvió el doble, él le dijo, bien hecho, siervo, ¿cómo llamó a ese siervo? Fiel, grábatelo. Dígase lo que tiene a su lado, ¿está escuchando? Fiel. Todo el amor de Dios se basa en la fidelidad. Ser fiel. ¿Qué es fiel? Estás cuidando inclusive la amistad que tienes conmigo, el trabajo que tienes conmigo. Eres fiel a esa persona, a ese trabajo, a esa empresa, a la iglesia, a Cristo le eres fiel. Porque si no eres fiel, no puedes cuidar nada. Obsérvalo, iglesia, si alguien carece de fidelidad, no puedes confiar en él. Él le dijo bien claro que en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien has hecho, siervo bueno, siervo fiel. Si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo, al gozo del Señor. Entonces, ¿quiénes son los que entran a la presencia del Señor? Los que son fieles. Y eso es lo que le dijo a la iglesia de Filadelfia, que su fidelidad estaba allí, pero que tenían que cuidar, que tenían que retener lo que tenían. Su fe tenían que retenerla, la salvación tenían que retenerla. ¿Qué cosa te ha dado el Señor? ¿Qué cosa tienes tú que estás descuidando, que no estás pendiente? Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu casa. Se edifica la casa, se levanta la casa. Si en esto tú me eres fiel, yo en lo mucho te pondré. ¿Qué has recibido que lo tienes tirado allí y que no te has ocupado en ello porque otras necesidades se han impuesto?
que tienes en tus manos, que has recibido del Señor y que sabiendo que te lo dio el Señor, tú lo tienes descuidado, tú lo tienes guardado y no has sido diligente. Eso se basa justamente en la fidelidad. Por eso te hablo acerca de Mateo. Mas Lucas lo refiere de esta manera, donde está hablando Jesús. Lucas 16:10, Jesús dice lo siguiente. Vea lo que dice ahí. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, es decir, es infiel, también en lo más es injusto. No depende de la cantidad de lo que tienes, sino de la condición que tú tienes. ¿Me estoy explicando acá? La persona no es que yo voy a ser fiel cuando tenga mucho. Si tú no eres fiel en lo que es poco, tampoco lo serás en lo mucho, porque es tu condición. Es la condición de la persona la que importa acá. Y Jesús está señalando algo que tiene que estar en el corazón, algo que tiene que permanecer con nosotros. El que miente por algo pequeño también mentirá por algo grande. El que roba un lápiz, el que roba una hoja de papel, también robará la resma y la caja de papel. Porque es una condición de la persona. Entonces, por eso él dice, tú no puedes cuidar esto poco, por eso yo no te doy mucho. ¿Por qué? Si seguimos eso, vea el 11, lo que dice acá el Señor. El versículo 11 de eso, él sigue explicando algo y le sigue diciendo a las personas que le están escuchando, a quien le está diciendo esta enseñanza, que su infidelidad se va a demostrar dependiendo o no importando la cantidad de lo que estés administrando o lo que estés haciendo. El 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si yo te di algo, si te lo puse ahí, sea justo o injusto, y tú no supiste ser fiel en esto poco que te he dado hasta ahora, ¿cómo pretendes entonces que yo te dé algo mayor? ¿Cómo pretendes salvarte? ¿Cómo pretendes cambiar tu condición? ¿Cómo pretendes tú salir de toda esa situación? Llega un momento, decía el pastor Rulli ayer, que él pareciera que él se hubiese golpeado la cabeza y entonces todas las cosas cambiaron y comenzó a hacer las cosas de manera diferente desde muy temprano. Pues yo creo que cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando el Espíritu está en nuestra vida, hay un golpe en la cabeza y comenzamos a cambiar. Y comenzamos a valorar y comenzamos a ocuparnos y a preocuparnos también por todas las cosas, no importando el tamaño, la cantidad que tengamos, lo pequeño o lo mucho, yo voy a ser fiel. Por eso yo cuido esta iglesia, yo habiendo o teniendo bien claro que nací para predicarle a millones, hoy cuido los cientos que tengo, porque si no cuido los cientos que tengo, tampoco podré nunca cuidar a los millones que sé que el Señor ya me dio. ¿Qué tan fieles somos nosotros a ese cuidado? ¿Qué tan fieles somos nosotros para ocuparnos de todas estas cosas? Cuando nosotros somos desobedientes al Señor, cuando nosotros vamos mostrando una cosa diferente y la infidelidad viene de manifiesto. La infidelidad es hermana de la desobediencia. Porque todo el que se une a alguien o todo el que le da algo a alguien para que le cuiden, para que le administren, está basado justamente en esa fidelidad, en cuán fiel es él al compromiso que está asumiendo. Y cuando él deja de cumplir con eso, eso se llama desobediencia y rebeldía. Apréndalo. Porque a veces, no, yo soy desobediente porque me ordenaron tal cosa y cuando te entregué esto no te di una orden. No te dije a ti con esto que debía ser fiel, que debía ser administrado, que debía ser usado correctamente. Entonces, ¿cuán fiel somos nosotros para cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cómo hemos cuidado a nuestros hijos?
Tuvimos la autoridad para cuidarlo. Si alguno se perdió, si alguno se desvió, alguno ya sea en camino de vicios, de adicciones, de droga, prostitución o cualquier otra cosa, o te fue mal, te hiciste algo errado con tus hijos y tu hija hoy o tus hijos no tienen la familia que tú esperabas que debían tener. ¿Qué tan fiel fuiste en la formación y en la educación que le diste? ¿Obedeciste la palabra o acaso estamos acá simple y llanamente por cumplir como los religiosos o como legalistas para que sepan que fui a la iglesia y la palabra no hace nada en mí? El pueblo de Israel fue un pueblo desobediente todo el tiempo. Y nosotros decimos que somos el nuevo Israel. Pero si somos el nuevo Israel, no podemos ser como el viejo Israel. Si Cristo está en nosotros, en 1 Corintios 5:17 dice allí bien claro, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si todas son hechas nuevas, entonces yo no puedo ser como eran mis viejos, como eran mis padres, como eran todos los errores aquellos que se cometieron antes. Tampoco puedo pretender, bueno, sí, Jacob cometió este error, Jacob hizo tal cosa, o Israel hizo tal cosa. Si él lo hizo, imagínate qué queda para nosotros. Pero mi Biblia dice que todas estas cosas quedaron escritas para ejemplo de nosotros, de manera tal que nosotros no cometiéramos los mismos errores. Y nos dedicáramos ciertamente a cuidar lo que Dios nos ha entregado. Y lo que ellos no cuidaron, nosotros sí podemos cuidarlo. Porque tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Jesús ha prometido caminar con nosotros. Y tenemos la promesa y la palabra más poderosa que puede haber sobre la tierra. La palabra de Dios escrita y que está escrita no solamente en este libro que yo tengo acá. No solamente está escrita acá. Porque yo sé que el que ha recibido al Espíritu Santo tiene esas palabras escritas en las tablas del corazón, porque esa es la palabra de Dios y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo que en este tiempo vendría sobre la vida de nosotros y escribiría su ley, su palabra sería escrita en las tablas de nuestros corazones y ninguno tendría necesidad de ser enseñado por otro, sino que el mismo Jehová le va a enseñar a cada uno cuál es el camino correcto y en el momento en que te desvíes, pues Él enderezará tus pasos para que sepas dónde debes andar. Y le está hablando una generación que quiere rectitud, que quiere concordancia con la palabra de Dios, para que cuando se levante vea la obra maravillosa y poderosa que hará el Señor con toda esta generación. Y cuando vean obrando el poder de Dios, entonces digan: ¿a quién los alcanzó? ¿Quién está con ellos? Jesús es Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo que le ha dado, que ha venido con su gloria para hacer las grandes cosas que dijo desde antes de la fundación del mundo. Pero Israel, siendo desobediente como aún seguimos siendo nosotros, nos vemos metidos en problemas porque no cuidamos, no guardamos la palabra de Dios. Dice mi Biblia que debemos atesorar la palabra de Dios, pero atesorarla no para guardarla, atesorarla para ponerla por obra. Porque Él le dio una palabra a Israel y le dijo que no podían irse detrás de otros dioses, que iban a entrar en una tierra donde habían dioses y posiblemente iban a ser tentados por ellos. También le dijo en el libro de Deuteronomio 8, dijo él bien claro, dice: mira, yo te voy a dar a ti, te voy a dar casa, te voy a dar ganado, te voy a dar la siembra, te voy a dar todo te lo voy a dar. Y vas a estar en posición de eminencia. Nada más te pido, no te olvides de Jehová. No sea que habiendo comido te sacies. No sea que teniendo la riqueza digas: yo lo hice por mi fuerza, dice la palabra. Y a causa de eso te desvíes, por lo cual yo te pido, no te olvides de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. Él está pidiendo: no te olvides de Jehová, porque nosotros cuando tenemos las cosas y creemos que ya no necesitamos a Dios, entonces nosotros nos olvidamos.
Y ya no pedimos a Dios, ya no regimos por la palabra, ya no vamos a la iglesia a buscar esa dirección de Dios, ya no queremos ni escuchar la palabra. Pero Él es claro en esto. Israel constantemente caía en eso. Y dice mi Biblia, cuando usted lee el libro de Jueces, que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y además de eso dice mi Biblia, que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Libro de Jueces, capítulo 2, por allá usted lo busca completo, dice, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Eso significa que los padres descuidaron la enseñanza que le debían dar a los hijos. Y Dios había dado un mandato, hablarás de esta palabra, de estas cosas que yo te he ordenado, de estos mandamientos, las pondrás en los dinteles de tu casa, en las puertas de tu casa, cuando duermas, cuando vayan a dormir, le hablarás a ellos, cuando vayas en el camino y vayas a la escuela, al colegio a llevarlo, tú irás hablando de la palabra de Dios. Y antes de cenar, antes de dar gracias al Señor, tú hablarás de la palabra de Dios. Y antes de que te vayas a acostar, tú hablarás de la palabra de Dios. Y cuando estés en la mesa sentado, tú orarás para que recuerden la palabra de Dios. Y cuando vayas a trabajar, antes de salir a trabajar, encomienda tu día al Señor. Pero dejaron de hacerlo. Era tan aburrido orar todos los días que dejé de hacerlo. ¿Cuántos oran al sentarse a la mesa? ¿Cuántos tratan de sentarse juntos todos en la mesa? O hay alguno que come en el cuarto, el otro frente al televisor, el otro cuando llega y la mamá le dice, ahí te puse, ya yo comí. Ahí está eso. En mi casa, si no se está en orden, hasta el pastor le dan por la costilla. Si no llega la hora. Y si no llega la hora, ese teléfono suena, ¿dónde vienes? Porque hay que comer juntos, hay que orar juntos. Se pide disculpa una que otra vez cuando no podemos estar, pero tratamos siempre de estar allí. Los que han estado en mi casa, los que han tenido el privilegio de almorzar allí conmigo, saben que es así. Entonces, todas estas cosas se te olvidaron y eso olvidó Israel, de cuidar, de poner por obra la palabra de Dios. Y observe lo que ocurre. Después que pasó todo eso, libro de Jueces, capítulo 6, dice que Israel estaba sometido a los chavistas, a los madianitas. Y cada vez, observe, usted lee después eso con calma en su casa. Pero dice mi Biblia, sorprendentemente, que ellos venían y cada vez que Israel tenía algo, venía aquella gente a quitárselo. Cada vez que ellos cultivaban, dice mi Biblia, sorprendentemente, que cada vez que era el tiempo de la cosecha, ellos no venían en el tiempo de la siembra, ellos no venían en el tiempo del arado, ellos no venían en el tiempo del riego, ellos no venían en ese tiempo, ellos venían en el tiempo de la cosecha. Tu trabajo, cuando tú no obedeces al Señor, tu trabajo, tú lo vas a seguir haciendo, pero el fruto de ello no lo vas a disfrutar. Le dijo el Señor bien claro. Dice que Jehová los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. Y cuando dice lo entregó, no que lo empujó. No los empujó, no los lleva a eso, sino que el Señor apartó la mano que lo protegía, la apartó. Y al tenerte sin protección, el Señor, eres presa fácil del enemigo. Por eso es importante el obedecer y el ser fiel para cuidar lo que Dios te ha dado. A las jóvenes que están acá, te han dado un don muy especial. ¿Cuántos aprecian hoy día? Y perdonen, no sé si es de esto, pero esto es lo que me pone el Señor. ¿Cuántos aprecian su virginidad hoy? Eso no importa. Si estás pequeñito, inclusive dice, tú todavía nada. Tú si eres gallo, galla. Tanto hombres, varones como hembras. Y escuchamos, leía por ahí una publicación en Facebook y alguien decía algo que muy acertado, por cierto. Dice, no más pornografía auditiva.
Y decía, yo le hubiese puesto muerte al reggaetón. ¿O sus oídos nunca han escuchado eso? Mira cómo te mueves, perra, perra, perra. Usted sabe lo que está allí y lo escucha, ¿verdad? Entonces, eso es una pornografía auditiva, lo describió muy bien, de verdad. Y la gente lo canta, lo escucha inclusive en el transporte público, a 1000 voces por allí, pero si yo soy el que la digo, y dice, ¿y eso qué es el pastor? Pero usted la repite a cada rato. Entonces, no es esto que el Señor empujó al pueblo, sino que apartó la mano para protegerla y cayeron en este tipo de prostitución. A causa de la desobediencia, dejaron de cuidar lo que Dios le había dado. Entonces, los madianitas venían a quitarle todo. Así que, si tú estás recibiendo algo y el producto de tu trabajo, escúchame bien, iglesia, que esto es lo que quiere el Señor que conozca, el producto de tu trabajo no rinde, no alcanza, no ves esa multiplicación, no ves esa prosperidad. Algo está ocurriendo con tu obediencia y tu fidelidad para cuidar lo que te están dando. Los madianitas ya no vienen con espada, pero parece que el dinero se te vuelve sal y agua y vives con el lamento y la queja que tienen los demás. Es que todo está caro. Es que nada me alcanza. Nosotros no nos detenemos construyendo, inclusive en crisis, en circunstancias. Vamos adelante, seguimos avanzando y vamos a llegar hasta donde Dios dijo que teníamos que llegar. Entonces venía aquella gente y le quitaba todo aquello. Y ellos oraron. ¿Qué es lo que siempre hace la gente cuando cometen esos errores? Oraron y pidieron al Señor. Y dice mi Biblia entonces que ellos orando al Señor le pidieron y el Señor respondió, envió un varón profeta, alguien que le dijo, dice allí el capítulo 6 del libro de Jueces, le envió un varón profeta y les dijo, yo di por ustedes a Egipto. Yo di a los cananeos, yo di a toda esta gente, todos aquellos, yo los castigué, los quité para que tú fueses grande. Y te dije, dice allí, dice que el Señor mandó a decir por medio de este profeta, y te dije que los pueblos donde ibas a entrar tenían dioses y que era posible que si tú no cuidabas la palabra que yo te había ordenado, tú te ibas a convertir a esos otros dioses. Y no me obedeciste, dice la palabra. No me obedeciste. No cuidaste lo que yo te puse en tus manos. ¿Por qué tu hijo está en la condición en que está? ¿Te has sentado a observar cuál es la conducta de tu hija? ¿Te has sentado a observar cuál es la conducta de tu esposo o esposa? Porque como somos adultos a veces no nos cuidamos. ¿Y qué tan descuidada eres tú ahora para ordenarte, para arreglarte, para estar acorde a una necesidad y competencia que hay afuera? O simple y llanamente, ese está seguro, ese esposo está seguro. O la esposa está segura, esa cocina y hace todas las cosas en mi casa. ¿Quiénes son de las que dicen primero muerta que sencilla? ¿Cuántas fueron? Primero muerta que sencilla. Ay, es que no me da, yo no puedo, todos desaliñados. Y perdemos ese cuidado que nosotros debemos tener. Eso incluye a todos nosotros. Entonces le dijo el Señor, yo te di esto y te dije lo que tenías que hacer, pero tú no obedeciste. Pero hoy van a cambiar las cosas. Dígale que tiene eso. Hoy van a cambiar las cosas. El versículo 6, el capítulo 6 del libro de Jueces, el versículo 11, dice allí lo siguiente. Dígale que tiene allá a su lado, Dios te está mirando. Y vino el ángel de Jehová y se sentó al lado tuyo.
Míralo bien. No, esa cara horrible. Y vino, estaba sentado debajo de la encina, al lado tuyo, como tú quieras. La cual era de Joab Isberita, y sus hijos Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahorita inclusive vas a sacar hasta la partida de nacimiento y el portero quiere que le dé la plata. No hay gasolina. ¿Cuánto hay para eso? Y los bárbaros te dicen, dame $1 y te lo lleno. Entonces, vea, aquí encontramos a un hombre, siempre hay alguien que guarda la palabra. Escuchando a predicadores hablar de Gedeón como un cobarde. Pero Gedeón estaba haciendo algo que no hacían los demás. Por lo cual para mí no es ningún cobarde. Puede tener miedo, sí, pero no es cobarde. Porque si no, Dios no fija sus ojos en él. Ahí estaba Gedeón y estaba en una condición, estaba limpiando el trigo, estaba haciendo algo que los demás también le competía, pero no, los demás no lo estaban haciendo, los demás estaban a merced de lo que le dejaban los madianistas. Este tenía algo más. ¿Me explico? Había agarrado su cosecha, quizás cambió el tiempo, recogió antes, la guardó y estaba en un lagar. No estaba en un granero, que es donde normalmente se hace este tipo de cosas, pero estaba en un lagar. Un lagar es como un pozo donde se pisan las uvas. Él estaba allí porque estaba escondido, estaba guardado, porque no quería que los madianitas le quitaran la cosecha, le quitaran lo que él había con tanto esfuerzo logrado. Y todos los demás estaban sometidos a los madianitas. Todos los demás nunca hicieron frente, todos los demás nunca cambiaron, todos los demás siguieron haciendo lo mismo. Por eso vives en el barrio, por eso vives donde estás y dices que bueno, no se puede hacer más nada. Sí, eso fue lo que establecieron, eso fue lo que dijo el gobierno y así es como tengo que pagar y así es como tengo que hacer. Hay una forma de hacer las cosas diferentes. Hay alguien que sea valiente, que sea forzado y que a pesar del miedo, como les he dicho acá, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero está por seguro de que va a hacer grandes cosas el Señor contigo cuando tú te dispongas a hacer las cosas diferentes a como lo hacen los demás. No a repetirlas, sino a creer ciertamente que hay algo en ti que te hace diferente y que puedes cuidar no solo lo que tienes hasta ahora, sino mucho más en el nombre de Jesús. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué hacían los israelitas en este caso? Ellos sembraban. Sabían que los madianitas venían porque se repetía todos los años. Y cuando los madianitas venían, ellos dejaban que se llevaran la cosecha. Porque si no, no estuvieran vivos allí. Dejaban que se llevaran ellos la cosecha. Y lo que quedaba, con eso ellos se conformaban. Hay mucha gente conformándose con lo que el enemigo les deja. Cuando puedes ir mucho más. Se la ingenió y dijo, un momentico, yo voy a seguir comiendo. Yo no voy a comer nada más con la arepita de hoy. Yo voy a caminar la milla extra. Yo voy a hacer algo adicional. Yo no solamente me voy a dedicar a trabajar y hacer aquello que me ordenaron hacer. Yo voy a hacer algo más. Yo voy a inventar algo. Algo tiene que estar pasando. Ayer decía el pastor Luis acá, a los que estuvieron en el encuentro, o el viernes, él decía que nosotros fuimos llamados para emprender, para hacer cosas nuevas. Cosas que ojo no vio, ni oído halló, son los que tiene guardado el Señor para los que le aman. Entonces tenemos que hacer cosas nuevas. Se arriesgó a esto. Y entonces vino esta palabra acá. Y vea el 12. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué es esforzado? Porque estás haciendo una cosa que el montón no hace. Y hay que ser valiente para arriesgarse sabiendo que los madianitas vienen y te van a quitar todo eso, pero tú no te vas a dejar quitar lo que Dios te dio. Tú no puedes rendirte. Dios te entregó algo en tus manos y tú no puedes rendirte por eso. Porque es común y los demás todos hacen lo mismo. Tú no.
Tú no lo vas a hacer. Dígase lo que tiene a su lado. Tú no puedes hacer lo mismo. Tienes gente allí y ves a tu barrio, ves a tu gente alrededor, los que no tienen a Cristo. Ellos siguen repitiendo lo mismo. Y tú dirás, pero ellos lo hacen, pero ellos no tienen a Cristo, tú sí. Y por cuanto tienes a Cristo, esta es la fuerza, es el poder que te levanta y te va a llevar a hacer las cosas grandes y te vas a llevar a alcanzar esa gran visión que Dios te ha dado. No importa si hoy eres el mesonero, pero sabes que viene algo grande, sabes que algo poderoso, sabes que la gloria de Dios está por venir y sabes que vas a hacer algo que el Señor te ha llamado a hacer. Y siempre van a haber algunas cosas que nosotros vamos a decir. Y él viene y le dice al Señor, levántate, le dice. Levántate, ve con esta tu fuerza. Ah, Señor. Dice, Jehová está contigo. Él le dijo allí, Jehová está contigo. Ah, Señor, si Jehová está conmigo, entonces ¿por qué nos ha pasado todas estas cosas? Y puede ser que yo te esté diciendo, tú vienes acá a esta iglesia a la cual te escogió el Señor y te dice, tú naciste para algo grande. Tú naciste para cambiar tu familia. Tú naciste no para vivir esa vida que tienes. Tú naciste para que tengas una vida diferente. Para que tú impactes. Para que todo tu alrededor cambie. Para que todo tu sector cambie. Para que toda la iglesia cambie. Y para que cambies a este país también con todo lo que tú vas a hacer. Tú naciste para eso. Eso te lo dice el Señor. No te quedes con lo poco. Viene lo mucho. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y nosotros estamos allí y objetamos. Ay, Señor, sí, pastor, sí, es verdad. Yo nací para algo grande, pero mira dónde vivo yo. Yo nací para algo grande, Señor, sí, pero no tengo ni zapatos siquiera. Yo nací para algo grande, pero mira, ve cómo yo no salí de bachillerato, a mí me sacaron. Y vives quejándote de las cosas que están ocurriendo. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para entregarte las grandezas que tiene el reino guardado para ti y a todo el que cree. Si tú cuidas esto pequeño, no importa la condición en que estés, si tu estado inicial, si tu primer estado llega a ser pequeño, llegará a ser tan grande tu posterior estado que no lo podrás contar, lo vas a perder de vista. Así decía Job y así lo creo para la iglesia. Te van a levantar y te van a llevar para algo grande y poderoso en el nombre de Jesús. Le dice el Señor, objeta, después de haberle dicho el Señor que él iba a hacer esas grandes cosas, dice, ve con esta tu fuerza. Vea, no era ningún cobarde, porque el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿Y con qué voy a salvar yo a Israel? Dice, si yo soy el más pobre de la familia y nuestra familia es la más pobre de toda la tribu, de todo Israel. Y dice el Señor, yo no temas a nada. Dígale que tienes el no temas. No temas a nada. Yo estoy contigo. ¿No soy yo acaso el que te envía? No te está enviando el pastor, no te está enviando tu mamá, no te está enviando tu papá. Soy yo, dice. Yo soy. Y yo iré contigo. Y tú irás y vencerás a los madianitas como un solo hombre. Y todo adversario que se presente delante de ti no podrá hacer nada contra ti, porque yo estoy contigo. Yo soy Jehová tu Dios, que te guarda, que te salva, que te protege, que te levanta, que te sana y que te dice hoy que vamos a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Ahora, observe un detalle que tiene aquí Gedeón. Cuando Gedeón recibe esta palabra, le dice al Señor, Señor, aguántate aquí. No pases de aquí, Señor. Espérate a que yo te traiga una ofrenda. El hombre no tenía nada, se lo quitaban los madianitas y lo único que tenía era el trigo que tenía allí. Pero él le dice y le ofrece al Señor inmediatamente una ofrenda.
¿Qué es lo que dice normalmente cuando tú estás en esas condiciones que no puedes hacer absolutamente nada? Oye, no, yo no ofrendo porque yo no trabajo. Yo no ofrendo porque yo no tengo. Pero tú comes todos los días, te vistes todos los días. Lo primero que hace este hombre es ofrendar. ¿Cómo está tu corazón en la fidelidad para ofrendar? ¿Qué era lo que estaba mostrando él? Sabía lo que el Señor le estaba diciendo y sabía lo que el Señor pide en sacrificio. Estaba en la antigüedad. Así que, ¿cuánto nos cuesta a nosotros dar una ofrenda? ¿Y cuántos somos de los que pensamos que a causa de que no tenemos, yo debo, ay no, pobrecito yo no tengo. Yo necesito más bien que me den. Por eso es que yo voy a la iglesia para que me den. Te dan la palabra. Te dan la palabra. Entonces te vas creando eso en tu mente, que tú no puedes y que tú eres el más pobre y que no puedes hacer nada y que en el medio donde vives, mira mi casa. Yo me fui levantando en una condición, amados. Yo no nací con lo que tengo, eso me lo dio Dios. A causa del esfuerzo, a causa de la disposición, marqué una diferencia inclusive en mi familia. No me quedé tranquilo, no fue de los que se quedaron simple y llanamente. ¿Sabe que cuando yo comencé, cuando yo me casé con mi esposa, con la pastora, ¿sabe que yo todavía tenía un escaparate? ¿Sabe lo que es eso? Se le cayó la cédula. Y el día que me fui a mudar de esa casa, el que me iba a hacer la mudanza para broma decía, no, que es una raya, chico, ¿cómo tú crees que yo voy a cargar ese escaparate por ahí? Tú estás loco. Eso, oye, es una reliquia, hermano. Pero yo lo tenía. No había los closets, eso eran los closets de ese tiempo. Y yo hice el esfuerzo para comprar uno, porque quería mis cosas guardadas. Entonces yo, a pesar de que los demás no lo hacían, yo tenía ventilador, tenía escaparate, tenía un chifonier, me inventé una y me hice una pequeña biblioteca donde tenía mis libros, unas tablas que sobraron por allá, las armé yo mismo y tenía allí mis cosas guardadas. Y marqué una diferencia y a causa de eso, como fui fiel en eso poco, Dios me ha dado lo que tengo hasta ahora y todavía no ha terminado. El Señor dice, ahora es cuando vienen grandes cosas para ti, para tu vida. Pero a veces nos cuesta a nosotros poder ofrendar, poder marcar la diferencia. Y por esa razón a veces somos sometidos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer tales cosas? Así que viene Gedeón y da su ofrenda y es consumida esa ofrenda. Entonces cuando ve el ángel, entonces ¿qué sabes que es Jehová? Porque hasta ahora tú no has hecho nada de eso porque crees que quien te habla, ese es el pastor que dice ahí esas cosas. Y no el espíritu. Entonces supo que era Jehová y se asustó y dijo, ay, de aquí que muerto soy. Y le dijo el Señor, no temas, no morirás. Yo haré grandes cosas contigo. Yo haré grandes cosas contigo. ¿Temes a esto? ¿Crees que no vamos a conquistar? ¿Crees que no vamos a hacer esto? Y dice entonces, escoge a la gente, llama a la gente. Y dice mi Biblia que Gedeón mandó avisarle al resto de las tribus y reunió 32,000 personas. Con esto vamos a ir a batallar. Este es tu ejército. Y dijo el Señor, ¿y entonces cómo queda mi gloria? Si tú vas a Gedeón y conquistas esto y vas a ganar, porque yo sé que vas a ganar, porque yo no soy un Dios de derrota, yo soy un Dios de victoria, que te va a llevar de gloria en gloria. Yo sé que vas a ganar. Entonces van a decir, bueno, como Gedeón tenía 32,000, con esos 32,000 fue que conquistó. No. Dile a la gente, hazle correr un rumor. En eso eran expertos. Todavía no había salido de la boca de Gedeón cuando ya lo sabían todo. Y dijo, todo aquel que tenga miedo, que se regrese. No todos van a estar contigo. No todos te van a apoyar. No todos en tu casa te van a apoyar. No todos van a querer hacer lo mismo que tú haces. No todos. Por eso era que estaba escondido. Porque el resto del pueblo tampoco lo iba a apoyar.
haciendo lo que hacían. Así que no busques en ellos los que ya tienen malas costumbres, o los que ya se rindieron, o los que ya se resignaron a no luchar. No te juntes con ellos, no esperes el apoyo de ellos. Ellos siempre van a objetar. Ellos siempre te van a decir que eso no se puede. Ellos siempre te van a decir que no van a luchar. Así tus padres te enseñaron algo que tiene que ser cambiado. Si tus padres no llegaron a donde tú sabes que tenían que haber llegado, tú sí vas a llegar. Tú sí estás anotado, tú sí vas en la ruta, tú sí vas en el camino, en el nombre de Jesús. Desplaza aquello, saca aquello y continúa por la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Serás grande y serás poderoso sobre esta tierra. Entonces hizo correr el rumor. Todo el que tenga miedo, regrésese. E inmediatamente, de 32,000, le quedaron 12,000, dice la Biblia. Le quedaron 10,000, perdón. 22,000 tenían miedo. Y aún le dice el Señor, no, eso es mucho. Oye, Señor, los madianitas, como que son más. Y entonces, ¿cómo voy a hacer yo con esto? ¿Me vas a quitar la gente? Yo, no, llévalos a tomar agua. Y todo aquel que se arrodille como perro, deséchalo. Y todo aquel que lama el agua como perro, pero parado, con ese te vas a quedar. Después que usted tiene un día caminando y no ha tomado agua, ¿cómo toma usted el agua? Y lo que encuentra es un río o un lago, agua dulce, agua buena. ¿Cómo usted la toma? Usted agarra y después de tener un día caminando en todo el sol, en el desierto, pues, se lo voy a poner más drástico. Usted agarra y se acomoda. ¿Usted hace eso? Agua. Sorbo a sorbo. ¿Qué es lo que usted hace? Usted se lanza de cabeza ahí, ¿verdad? Usted viene desesperado. Pero eso fue lo que hicieron, la mayoría hicieron eso. Se arrodillaron allí. ¿Por qué se arrodillaron? ¿Por qué habló el Señor eso? ¿Por qué cree usted que pasaba eso? Si los madianitas venían cada cierto tiempo. Vivían arrodillados. Era muy común rogar a los dioses incorrectos. Por eso le dice, solamente aquellos que tomaron agua parado, agarraron el agua, la trajeron aquí y la tomaron así. Saciaron su sed. Con esos 300 vas a ir. Oye, Señor, pero yo tengo dudas. Los que han leído su Biblia, conocen, saben que Gedeón le puso un vellón, si se moja por encima, si se moja por debajo, se moja alrededor, se moja solamente donde está. Todo ese poco de cosas pasaron. Entonces estaba allí y le dice, ¿tienes duda? Bueno, haga lo siguiente. Con esos 300 vas a ir. Haz lo siguiente, Gedeón. Ve esta noche. Esta noche vas a soñar. Y vas a escuchar lo que dice el enemigo de ti. Ponga atención a esto que le quiero enseñar. Me lo mostró el Señor, me lo enseñó y dijo, dile esto a este pueblo que se mete tanto con Satanás. Cuando el enemigo esté hablando, cuando tú no sepas qué hacer, escucha al enemigo de lo que está hablando para que sepas lo que debes hacer. No sé si me estoy explicando. Es fe, pero todo el que tiene fe es porque en un momento tuvo duda. La fe no surge si no hay duda. Ponchao. Cuando yo tengo fe, antes de tener fe, existió la duda. Tú no tomaste la fe y dijiste, esto es lo que voy a hacer. Antes no sabías lo que tenías que hacer. Por eso el Señor manda a Gedeón y le dice, ve lo que está diciendo. Vea, sorpréndase de esto. Satanás tiene más fe que en lo que dijo Dios que de usted mismo. Satanás sabe
que lo que dijo Dios, Él lo va a hacer. Satanás sabe que no hay una palabra que haya salido de la boca de Dios que no se vaya a cumplir. Satanás impide a veces que tú cuides esa palabra y el cumplimiento de ella porque sabe que nosotros somos descuidados, pero Dios no. Así que Satanás teme, y cuando Dios está hablando, y como hoy está hablando a la iglesia, sabe que lo va a hacer y está dando vueltas en las ideas en tu mente y dice, pero ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Esto no lo puedo hacer, no me voy a poder levantar. Satanás sabe de eso y él va a impedir que esas cosas tú las llegues a hacer, pero no podrá impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. Él lo conoce a Dios mejor que nosotros. Sabe que cuando Dios dice algo, eso se va a cumplir. Así que le dice, anda y ve qué es lo que está diciendo el enemigo. Entra entonces Gedeón de noche, escondido en el campamento de los madianitas, que están dispuestos allí, listos para quitarle ya la cosecha. Están allí, y entonces sale uno allí todo dormido, en calzoncillo. Y sale ahí afuera, fue a orinar. Y le dice a otro que se encontró que también estaba orinando allí. Y le dice, oye, tuve un sueño. Dice que, oye, vi que venía un pan de cebada, una bandada contra nosotros y arrasaba a todo el campamento. Y dice el otro, oye, ese Gedeón, que Jehová está con él y seguramente nos va a destruir, va a acabar con todo eso. Hasta aquí llegamos. Ese Gedeón, hoy se acaba la miseria, hoy se acaba esa pobreza, hoy se acaban las limitaciones. Hasta aquí llegaron, porque ciertamente la palabra de Dios viene y tú te levantarás como un Gedeón para luchar en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que a Gedeón no le queda más duda y sale corriendo inmediatamente y va como enseña un líder. Así tienes que enseñar a tus hijos, así tienes que enseñarle lo que Dios te ha dado para que cuides. Él dice, hagan como yo hago, dice Gedeón. Iremos al campamento de los enemigos y ustedes van a tomar, dice, no tengo algo acá para ejemplificarlo, pero ustedes van a tomar una vasija. Y dentro de la vasija, supóngase que esta sea la antorcha, van a agarrar una tea, dice, una antorcha, y le colocan una vasija encima, así. Y en la otra mano, en vez de darle una espada, dice, vas a tener una trompeta. Prepárese para esto. Y vas a tener una trompeta. Y cuando entremos al medio del enemigo, que es la instrucción que le da el Señor, nosotros, habiendo rodeado a eso, rompemos la tea y sonamos la trompeta. Déjeme decirle lo siguiente. Dios no va a poder mostrar el poder del Espíritu que ha puesto en ti hasta que no se rompa tu exterior. Hasta que no cambies la forma de ser. Hasta que todo lo carnal salga de ti. Hasta que no sea parte eso. Ellos entran, van en medio de ese ejército de madianitas que están allí. Y entonces cuando llega la hora, rompen el cántaro, rompen la vasija. E imagínese usted, de repente, como un efecto especial, alumbran 300 antorchas. Y aquella gente quedó impactado, ciegos, no veían por ningún lado y comenzaron a matarse unos a otros, porque además de eso, entonces sonó la trompeta. Y ese era el sonido para hacerle saber al enemigo que ya no tendrá más poder sobre tu vida. La pobreza termina la escasez, termina ese suplicio de opresión, termina toda enfermedad, termina todo aquello que te ha impedido a ti avanzar y alcanzar todas las cosas, porque en ese momento sonaron las trompetas. Haga el ruido que haga usted, porque esa es la señal de que todo eso ya va a terminar y quita ahora. Vamos, dice el Señor. Ellos dijeron, por Jehová. Ahora quiero que vea algo que pide el Señor. Y él le dice, le da una orden, dice, tienes que ir por la cabeza. Tienes que ir por la cabeza de los reyes. Pide el Señor eso. Entonces cuando
Vemos eso, es una de las pocas veces en la que el Señor ordena que vayas por la cabeza del enemigo. Y es que tú no te puedes quedar. Simple y llanamente lo derroté hoy. Y eso es lo que le pasa a la gente en la iglesia. Oye, hoy me siento bien, pero eso no se hace verdad o patente en tu vida. Él dice, tienes que ir por la cabeza. ¿Cómo mató David a Goliat? ¿Cuántos saben? ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? No escucho. No fue con una piedra. Le quitó la cabeza. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Usted tiene que buscar esos enemigos, esa pobreza, y tiene que liquidarla. Esa enfermedad tiene que liquidarla, tiene que quitarle la cabeza, y eso va a ser hoy, en el nombre de Jesús. No más escasez, no más nada de eso, porque dice el Señor esto que me ha dicho que le diga a la iglesia. En Isaías 62, el Señor está hablando y le dice al pueblo algo poderoso. Puedes ponerme la palabra allí que quiero compartirla con esta gente, con esta iglesia. Isaías 62:8 dice: juró Jehová por su mano. Vea lo grande que es mi Señor. Él lo es todo. Él dijo que estaría contigo. Jesús dijo que estaría contigo. Levantó su mano y dice: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. El versículo 9 dice entonces lo siguiente: sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario, dice el Señor. Nunca más te van a arrebatar nada, nunca más te van a quitar nada, porque de aquí en adelante vas a cuidar y atesorar esta palabra que te ha dado el Señor, para que aprendas a cuidar a familia, a hijos, a casa, a tu iglesia y a este país de gente que quiere destruirlo, pero que aquí están los soldados de Cristo para levantarse y hacerle saber al mundo que vamos a levantar a este país en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?